Compañeras, compañeros, amigos y amigas de los medios. Está con nosotros el secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática del Comité Ejecutivo Nacional, el compañero Irán Moreno, y lo acompaña el compañero Juan Andrés Mora, que es subsecretario de Asuntos Migratorios de Estados Unidos. Le doy la palabra a Irán. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por atender esta solicitud de medios. Sabemos que hay cierta molestia por lo sucedido en algunos días pasados, pero de verdad valoramos mucho su estancia para esta conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa tiene una finalidad concreta: expresar nuestro posicionamiento respecto a la decisión del Instituto Nacional Electoral de suprimir para las elecciones desde el 2018 el voto electrónico desde el exterior. El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación en 1989-90, fue un partido que siempre ha manifestado su apoyo irrestricto a los mexicanos que viven, radican, estudian y trabajan en los Estados Unidos, y siempre ha acompañado la lucha de nuestros migrantes por el reconocimiento de sus derechos políticos. Es así que el Partido de la Revolución Democrática, desde 1996, ha impulsado en un primer momento la doble nacionalidad o la recuperación de la nacionalidad de nuestros connacionales en Estados Unidos. Posteriormente, en 2004, impulsó reformas acompañadas de los movimientos y grupos de migrantes que radican en Estados Unidos para tener su derecho a votar, pero también a su derecho a ser votados. E incluso el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado reformas para que se abra una sexta circunscripción a fin de que tengamos representación en el Congreso de la Unión de diferentes mexicanos que radican en Estados Unidos. Sin embargo, no hemos podido lograr esta reforma. Posteriormente, en 2006, se hace el primer ejercicio de voto en el exterior y se hizo para presidente de la República, en una modalidad muy complicada que era el voto postal. Posteriormente, en el 2012, los mexicanos radicados en Estados Unidos pudieron ejercer su voto para presidente de la República y la Ciudad de México implementó el voto electrónico para la elección de jefe de gobierno y hubo una participación importante para ese voto. En el 2014, otra vez, el empuje del PRD logró ampliar el tema de la credencialización de los mexicanos en el exterior, y fue así que al INE se le internacionalizó y además se le facultó para tener oficinas en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo para expedir la credencial para votar con fotografía, con la intención de que en el proceso electoral del 2018 pudieran ejercer su voto. Y en esta reforma que se hizo en 2014, no solamente se aprobó que los mexicanos votaran para presidente de la República, sino que también tuvieran el derecho a votar por los senadores de la República y por el jefe de gobierno, que ya lo habíamos implementado anteriormente. Varios estados de nuestro país tienen el derecho a votar por sus gobernadores. En el caso de Zacatecas, como ya lo mencioné, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero, donde el Partido de la Revolución Democrática ha sido gobierno, ahí hemos impulsado reformas para que los mexicanos que radican fuera de nuestro territorio nacional ejercieran su derecho al voto y tuvieran injerencia en el proceso de toma de decisiones en los estados donde ellos radicaban antes de emigrar. Queremos decir
que la decisión del Instituto Nacional Electoral de suprimir el voto electrónico desde el exterior retrasa por años los logros obtenidos por el movimiento de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior y de los legisladores mexicanos que han votado y aprobado la ampliación de estos derechos para que los mexicanos puedan tener sus derechos plenos en el exterior. El Instituto Nacional Electoral argumenta que por falta de tiempo y dinero no se puede implementar el voto electrónico, cuando la medida se aprobó hace 3 años por la legislatura anterior de diputados, donde se marcaba claramente que el INE definiría las 3 modalidades de voto: por correo, que ya se había implementado; en sitio, particularmente abrir una urna en aquellos estados o en aquellas ciudades de la Unión Americana para que el mexicano pudiera votar presencialmente; y 3, por la vía electrónica. Esto es, el INE ha tenido 3 años para definir estas modalidades e ir implementando estos mecanismos o modelos de voto, para que desde el exterior millones de mexicanos pudieran votar. Nosotros le queremos decir al Instituto Nacional Electoral que ya hicimos un ejercicio, como lo mencioné anteriormente, de manera electrónica para elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ese primer ejemplo nos daba elementos suficientes para implementarlo a nivel nacional. La otra cuestión que arguye el INE es la falta de dinero, lo cual desde nuestra perspectiva es inaceptable, porque primero había que tener muy presente que los mexicanos en el exterior todos los años mandan más de 25,000 millones de dólares a nuestro país. Nada más lo que sus familias pagan en IVA de ese dinero les puede dar al Instituto Nacional Electoral los suficientes recursos para implementar el voto electrónico. El problema del voto, como actualmente se maneja en términos de correo, es muy engorroso. El procedimiento de primero registrarse, después de que el INE les mande a donde radican un sobre cerrado para que puedan ejercer su voto y después volverlo a meter al sobre y regresarlo, es muy costoso también. Entonces no hay argumentos para que el INE nos venga a decir hoy que no hay condiciones para esta elección para el 2018. Dentro del territorio mexicano no votaría ni el 20% de los electores si esta medida del voto por correo electrónico se implementara en territorio nacional. Nosotros vemos que es inaceptable y es un error terrible por parte del Instituto Nacional Electoral evitar que se lleve a cabo el voto electrónico. No nos es suficiente el argumento que se dio en el informe en la pasada sesión del INE de que se va a seguir trabajando para que en un futuro, ya no el 18, sino para posteriores elecciones, se pueda implementar el voto electrónico. Tendrán que esperar otros 6 años nuestros migrantes para que se les reconozca su derecho legítimo a votar en las elecciones presidenciales de nuestro país. Nos parece que es un error garrafal. Queremos decir también que a partir de la reforma de 2014 se amplió la credencialización con la intención de que los mexicanos radicados en el extranjero pudieran tener su credencial para votar con fotografía y ejercer su derecho a votar. Queremos decir que el INE también ha fallado en este mecanismo. No lo ha implementado de manera exitosa como se le había mandatado, e incluso la campaña que se le había mandatado hacer en el exterior, de difundir y de convocar a los cientos de millones de mexicanos que viven en el extranjero, ha sido nula. El Instituto Nacional Electoral simuló esta campaña y solamente la hizo en territorio nacional. Nunca logró incrustar estos mensajes de televisión,
de radio y de carteles en los Estados Unidos, ni tampoco utilizó los medios de comunicación de los mexicanos que radican en Estados Unidos, donde tenemos periódicos, donde tenemos espacios de radio propios y dirigidos por mexicanos, y tampoco se implementó en las grandes cadenas norteamericanas, europeas o en otras latitudes del mundo. Para nosotros es muy lamentable que también esta campaña esté fracasando. En estos momentos, donde el discurso de odio y racismo del presidente Donald Trump y de los que apoyan sus políticas están acosando a nuestra comunidad, la peor señal que puede mandar México a sus connacionales por parte del gobierno federal y del Instituto Nacional Electoral es darle la espalda. Es lo peor que el gobierno y el INE pueden hacer con nuestros connacionales y limitarles sus derechos políticos a estos mexicanos que están siendo objetos de amenazas, de deportaciones, que están siendo objeto de separación de sus familias. Hoy, más que nunca, debemos velar por los intereses de nuestros connacionales y reconocerles sus plenos derechos políticos. Nos parece un mensaje desafortunado por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué demandamos en el Partido de la Revolución Democrática? Que aún sin empezar el proceso electoral 2018, el Instituto Nacional Electoral haga los esfuerzos necesarios para poder implementar el voto electrónico, que recurra a la experiencia de la Ciudad de México, que ya tuvo una elección y que de esa elección se desprendió hoy al actual jefe de gobierno de la ciudad, y que también recurra a nuestras comunidades en Estados Unidos para que de manera conjunta podamos ver la posibilidad de que el voto electrónico sea una realidad. Finalmente, queremos informarle que el día de hoy varias organizaciones de mexicanos que radican en Estados Unidos van a ofrecer conferencias de prensa en la Unión Americana, particularmente en la ciudad de Chicago, Illinois, en la ciudad de Los Ángeles, California, y en la ciudad de Seattle, para denunciar esta actitud de relegar a los mexicanos de relegar la posibilidad de que puedan votar en el extranjero. A diferencia de ellos, nosotros nos solidarizaremos con lo que ellos expresen en estas conferencias de prensa y vamos a insistir con nuestros representantes ante el Consejo General Electoral del INE a que se busquen los mecanismos para la implementación de este voto electrónico. Que no le tengan miedo los sectores conservadores de este país, hoy que en varios partidos de izquierda estamos haciendo alianzas, reuniéndonos con nuestra comunidad con la finalidad de protegerlos, pero también con la finalidad de incentivarlos. Una forma de empoderar a nuestra comunidad en los Estados Unidos es darle un instrumento de identidad, como ha sido la credencial para votar con fotografía, no con la finalidad de identificarse solamente en los Estados Unidos, poder tener una licencia o poder abrir una cuenta bancaria, sino también la posibilidad de que puedan ejercer su voto y opinen en la toma de decisiones de nuestro país. Hoy más que nunca requerimos la unidad de los mexicanos y no puede ser el INE y no puede ser el gobierno el que esté rompiendo la posibilidad de esta unidad nacional a la que tanto convocan. Nos parece lamentable la decisión del Instituto Nacional Electoral de querer suprimir o posponer la posibilidad del voto electrónico. Esta es la posición del Partido de la Revolución Democrática respecto a este tema. Si hubiera preguntas.
Pues muchas gracias. Buenas tardes.